El día de ayer, el PAN y el PRD y algunos diputados del PRI de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobaron un punto de acuerdo con el que establecen 3 puntos. Solicitan a la Contraloría investigarme, solicitan a la UNAM, y cito, sancionarme por realizar actividades prohibidas al nombramiento como investigadora de tiempo completo e iniciar formal solicitud para el procedimiento de mi destitución como jefa delegacional en Tlalpan. En primer lugar, quiero señalar lo siguiente. Nunca he escondido que soy académica. Fue parte de mi campaña por la jefatura delegacional en Tlalpan. Es un asunto público y notorio, y tampoco he violado ningún precepto legal. Desde el 1 de octubre de 2015, cuento con una comisión por el Consejo Técnico de la Investigación Científica de la UNAM, el cual fue renovado el 1 de octubre de 2016. De estos permisos les vamos a dar copia a los miembros de la prensa. El documento que me otorga la comisión dice expresamente: con fundamento en el artículo 56C del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se acordó aprobar su comisión con 5% de su sueldo mensual, con objeto de fungir como jefa delegacional en Tlalpan. Hasta el 31 de marzo de este año también conté con el reconocimiento de la beca del Sistema Nacional de Investigadores. La Contraloría General tiene conocimiento de ello, pues fue parte de mi declaración patrimonial, de la de conflictos de intereses y de mi declaración de impuestos presentadas por ley en mayo de 2016 y la cual tiene carácter público. El artículo 108 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en su fracción cuarta, establece que los jefes delegacionales podrán ser removidos, cito, por desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión en la Federación, Estados, Distrito Federal o municipios durante el tiempo que dure su encargo, excepto las actividades docente, académicas y de investigación científicas no remuneradas. Es claro que la fracción cuarta se refiere a Federación, Estados, Distrito Federal o municipios. El artículo 3 constitucional establece que las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue su autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, por lo que las instituciones autónomas no forman parte de la Federación, Estados, Distrito Federal o municipios. Tienen su propia ley orgánica y consejo universitario, así como plenos poderes para definir y poner en práctica sus programas de estudio y investigación. En este precepto se encuentra, obviamente, la Universidad Nacional Autónoma de México. Por su parte, el artículo 62 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM establece: podrán concederse licencias al personal académico por las siguientes causas. En el inciso E dice: por haber sido designado o haber sido electo para desempeñar un cargo de importancia. El artículo 65 del mismo estatuto establece: el rector podrá conceder licencia con goce de sueldo al personal académico en casos excepcionales, previa aprobación del director de la facultad, escuela, instituto o centro y del consejo técnico respectivo, y solo cuando el objeto de la licencia sea efectuar un trabajo de interés para la universidad. Finalmente, el inciso C del artículo 56 del mismo estatuto establece: se deberá cumplir, salvo excusa fundada, las comisiones que le sean encomendadas por las autoridades de las dependencias de su adscripción, en este caso, el Consejo Técnico de la Investigación Científica, o por el rector con el conocimiento de estas. La UNAM, como Universidad de la Nación, tiene contemplada esta situación en su reglamentación interna, pues como institución generosa con su país, considera que ser servidor público es también una de las contribuciones a la nación de esta digna institución. Por otro lado, el CONACYT, que tampoco es municipio, distrito federal ni entidad federativa, es un organismo público descentralizado del gobierno federal que se dedica a promover y estimular estudiantes e investigadores para el desarrollo de la ciencia y la tecnología del país. Es una entidad que administra el Sistema Nacional de Investigadores, mediante el cual se reconoce con un nombramiento especial, no con un cargo, empleo o comisión, un estímulo económico, no una remuneración por un cargo, empleo o comisión, a investigadores de excelencia. El nombramiento de investigador nacional es un reconocimiento, una distinción y no un empleo
cargo o comisión pública. Aún así, a principios de mes tomé la decisión de solicitar la suspensión de la beca por considerar que debido a mi encargo en la delegación no podré mantener mi producción académica comparada con los años anteriores. Quizá los diputados de la Asamblea Legislativa están mal informados de esta situación, que tan no es ilegal que hay diversos funcionarios públicos, académicos e investigadores de la UNAM que han decidido dedicar parte de su vida a una tarea pública. En tales casos estuvieron el doctor Diego Valadez, el doctor Jorge Carpizo, investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas y ambos procuradores generales de la República, el presidente del Instituto Nacional, Lorenzo Córdoba, quien es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y el propio René Drucker, brillante investigador y actual secretario del gobierno de la ciudad, la cual debe estar orgullosa de él y de su perfil. Por si fuera poco, es importante señalar que tan es una situación reconocida legalmente que en la página de internet del PRD se informa que el propio jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, es profesor por oposición de la UNAM, imparte clases en las áreas de posgrado del Instituto Nacional de Ciencias Penales y es profesor de asignatura del ITAM. También en la página de internet de la propia Consejería Jurídica se destaca que Manuel Granados, actual consejero jurídico, es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM por oposición, ostentando la cátedra especial Manuel Ovilla Mandujano, a la fecha con 11 años de docencia. Es decir, el propio consejero es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Reafirmo mi orgullo de ser universitaria y de hacer política de forma transparente y de frente a la ciudadanía. Reafirmo también que no he violado ninguna ley. Es obvio que esto persigue otros fines y lo que realmente es una pena es que la propia Asamblea Legislativa cuestione a una institución tan prestigiada como la UNAM. Estoy tranquila y convencida de que con esta información los diputados promoventes del punto de acuerdo, haciendo honor a su palabra, como ayer lo dijo uno de los diputados, darán una disculpa pública a la Universidad Nacional Autónoma de México. Hacemos realmente un llamado a elevar el nivel de la discusión política en nuestra ciudad. Vengo a expresar toda la solidaridad, apoyo y respaldo del partido de Morena en la Ciudad de México a la jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum. Todo nuestro respaldo. Vamos a defender a nuestros jefes delegacionales de los ataques políticos que tienen que ver con el contexto que se vive en la ciudad y en el país. Y el de ayer es uno de esos ataques. No es un ataque personal, es contra Morena. Es contra la posibilidad que hay de rescatar el país y también la Ciudad de México. Los argumentos que se han vertido el día de ayer contra la doctora Claudia Sheinbaum son argumentos verdaderamente oscurantistas. Qué bueno que haya legisladores, magistrados, funcionarios, dirigentes políticos que tengan contacto con la academia. Eso ayuda a la academia y ayuda a mejorar la tarea de la función pública. Pretender despojar a la actividad política de atributos académicos es regresar a la época medieval. Es verdaderamente absurdo. Ojalá hubiera más servidores públicos que tuvieran algún tipo de contacto con la vida académica de nuestro país. Más si se trata de la UNAM, que es la máxima casa de estudios. Hay contradicción entre ser servidor público a nivel local y al mismo tiempo servidor público a nivel federal. Ese es el espíritu de la legislación. Por eso establece que no puede haber compatibilidad en ello. Pero ser académico no es ser servidor público. Es una función que tiene otra naturaleza. Ahí no hay contradicción. Tan no la hay que muchos servidores públicos dan clases y lo presumen. Aquí, por ejemplo, el consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México, él personalmente dice que es uno de sus momentos favoritos del día
impartir su clase en la UNAM. Bueno, qué bueno que así sea. Yo diría en lo personal que di clases en la UNAM y sigo dando clases en la UNAM, pero di clases en la UNAM siendo secretario de Desarrollo Social a lo largo del gobierno capitalino, a lo largo de la administración. Es más, las propias autoridades de diversos niveles de la UNAM están interesados en esas interrelaciones. Por eso, qué bueno que Claudia Sheinbaum mantenga esa relación con la UNAM. Enriquece su función como servidora pública. Y no admitimos ese tipo de ataques. No lo admitimos porque son ataques políticos, pero no admitimos además el retroceso. No admitimos que impere la visión de la ignorancia. No admitimos que se despoje la actividad pública del conocimiento progresivo que tiene que haber permanentemente. Morena recibe estos ataques por una razón muy sencilla. Es la fuerza política mejor posicionada en el país y en la Ciudad de México. En la Ciudad de México ganó en el 2015, volvió a ganar en el 2016, va a ganar en el 2018. Y por eso, precisamente ocurren estos ataques y ocurren otras cosas. Y por eso hablan de gobiernos de coalición, porque Morena va arriba. Cuando hablan de gobiernos de coalición es porque se descaran. ¿Qué es el gobierno de coalición? ¿Cuál es la idea del gobierno de coalición? Es la continuación del pacto contra México. Pasamos del PRI al PRIAN, del PRIAN al pacto contra México, del pacto contra México quieren pasar a los gobiernos de coalición o a la segunda vuelta. Ese es lo que hay detrás de esos planteamientos y es lo que hay detrás de los ataques a la doctora Claudia Sheinbaum. Toda nuestra solidaridad, Claudia, todo nuestro apoyo y además todo nuestro respaldo a la idea de que los servidores públicos deben estar en la academia también, estar en contacto con el conocimiento del país y sobre todo, qué bueno que estén en contacto con la UNAM, que es el cerebro de México.